El cardenal Mendoza ha traicionado la misión de Malassangre. El espionaje y la conspiración estaban a la orden del día en un imperio tan grande como las Españas. Un imperio codiciado por todos, donde la información era el arma más importante. Alguien nos ha pagado para matar a esos jóvenes. Son los primogénitos de 5 familias nobles. La seguridad ciudadana en el siglo XVII es un asunto muy complicado porque, entre otras cosas, las ciudades y las calles eran muy oscuras, entonces podían acampar a sus anchas todo tipo de delincuentes. Las ciudades en el siglo XVII eran sumamente inseguras y, además, esta inseguridad fue creciendo a medida que fue avanzando el siglo XVII. Y hubo muchos asesinatos, muchos robos, muchos homicidios, muchas lesiones, muchas violaciones, delitos de todo tipo a lo largo de todo el siglo. La inseguridad, pues sí, podía ser grande. La noche madrileña del siglo XVII, según los testimonios que tenemos, era, vamos, jugarse el tipo, salir a la calle en cuanto se ponía el sol. Tienes que ir con más cuidado. Esta villa cada día es más peligrosa. Los métodos para hacer cumplir la justicia y la ley eran, sobre todo, coercitivos, porque no había obligación de denunciar. Entonces, solo se perseguían aquellos delitos que eran conocidos por los alcaldes de cuartel. Una forma de enfrentarse a la inseguridad era el espionaje. Desde Felipe II hay espías y en el siglo XVII hay espías. Espías de todo orden. Los ingleses tienen espías por todas partes. Esto ocurría desde luego con los embajadores, con militares, con gente infiltrada entre la clase humilde y desde luego personajes importantes muy conocidos. El más famoso seguramente es Francisco de Quevedo, al servicio del duque de Osuna. Se habla un poco menos de Cervantes. Cervantes también fue un espía. Se le envió incluso de nuevo a Argel después de ser rescatado y se envió como informador, o sea, para sacar información. Luego, por ejemplo, encontramos a otro pintor maravilloso que es Rubens. Fue uno de los grandes espías de la época. Un tal Fray Íñigo de Brizuela. Es un personaje que está muy arriba en el gobierno de los Países Bajos, en Bruselas, que incluso ahora sabemos que es espía, que está mandando información de Bruselas a Madrid. Efectivamente, tenía que tener información de todos los movimientos, de todas las intenciones, de la calidad de las personas, de la importancia de los generales, de la importancia de sus ejércitos. Por lo tanto, se espiaba todo. Y todos espiaban a todos y todos eran espiados, podríamos decir. ¿Ha mandado seguirme? La desconfianza es la debilidad de los que se mantienen vivos. Establecer un tipo de espía es muy complicado, porque para utilizar a un agente hay veces que conviene utilizar a un hombre muy culto, como era el caso de Quevedo, pero otras veces te rendía ese mismo servicio un marino que venía de Londres y te daba unas noticias que tú no podías obtener por otro medio. Si un espía mandaba una carta, un mensaje al rey, lo normal es que éste fuera cifrado, de forma que si era interceptado no se pudiera leer el contenido. De los romanos llegan 2 tipos de ciframiento, el tablero de Polibio y el de César. Es que cuanto más lo miro, menos lo entiendo. Estoy mareando ya de tanta letra y tanto número raro. Habían encriptamientos que eran relativamente sencillos, ¿no? Utilizar las letras con números, utilizar términos que tienen doble significado, todo tenía eso, un código y estaba escrito con los significados, que lo recibía, lo traducía directamente. La inseguridad ciudadana no es el mayor de los problemas. Estamos en una época en la que hay muchos conflictos internacionales, guerras y en general hay mucho descontento. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen todo tipo de conspiraciones. Las guerras producen un descontento tremendo por muchos motivos. El principal es que hacen que durante este siglo los impuestos vayan subiendo progresivamente sin parar. En estos tiempos es difícil distinguir entre los fieles y los traidores. Y esto fue lo que ocurrió en aquella España del siglo XVII, en aquella España de Felipe IV, que en Aragón aparecieron desafecciones, por ejemplo, con el duque de Híjar. El duque de Medina Sidonia también manifestó con el de Ayamonte desafección en Andalucía. El propio rey, Felipe IV, sufrió varios atentados, aunque por supuesto no todas las conspiraciones eran en contra de la corona. El rey apenas sale de palacio desde el último atentado, además. Sabe que habéis vuelto. Los atentados contra Felipe IV están un poco oscuros y casi que en una nebulosa. El primero de ellos, que fue en Molina de Aragón en 1638, pero no se sabe hasta qué punto aquello fue cierto. Todos los aquí presentes saben que el rey sufrió un atentado contra su vida el día de San Felipe.
El segundo, que fue más importante, porque a ese le llegaron a poner varios barriles de pólvora debajo del escenario, cuando estaban estrenando la obra de Calderón de la Barca, Faetonte, le echaron la culpa a Dioniso Mantuano. Parece que si hubo alguna implicación era alguien más que el Mantuano, porque el Mantuano al final acabó como pintor de corte con el propio Felipe IV después del atentado. ¿Quién podría querer matar al rey? Algunas personas, hijo, harían cualquier cosa con tal de conseguir poder.